Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años, la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas, la desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. Nunca antes un evento había impactado de manera simultánea la vida de todos los seres humanos en el planeta. ¿Cuáles son las diferencias en percepción cuando la misma circunstancia se vive a los 13 y a los 101 años? ¿Qué mecanismos tiene el cine para producir un testimonio? ¿Cuáles son los rasgos que nos pueden hablar de la mirada, la memoria y el presente desde etapas tan disímiles? Nunca antes un mismo hecho visto por tantos ojos. Nunca antes han existido tantos registros del mismo momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Alós, soy fotógrafa y videoasta de la Escuela Esmeralda. Primero que nada, pues quiero agradecer a TV UNAM por esta invitación al programa Frente a tus ojos, la pandemia, que es parte de un proceso que se llamó Recontar el Porvenir, práctica experimental y concurso internacional de cortometraje 2020, para el cual fui asesora y tuve comunicación con los participantes de este proyecto. Pues un poquito la idea de este programa es poder dialogar con dos de ellos, con Kitsia Salas, que su cortometraje se llama Crecer, y con Fernando Fuentes, que su cortometraje se llama La memoria desvaneciente de aquellas flores, para platicar un poquito de cómo fueron sus procesos creativos, de qué tipo de experimentación vivieron al ser partícipes de esto y qué retroalimentación o qué feedback tuvieron de sus asesores, que fuimos distintos, ¿no? Varias gentes especialistas como en la materia. Con respecto al cortometraje de Kitsia Salas, titulado Crecer, hay algo que me intriga mucho en él, y es la diferencia entre lo que sucede al inicio de en el cual se comienza con una voz en off de Itzia en primera persona, la cual se inscribe sobre el archivo fílmico histórico de la Filmoteca de la UNAM y el juego que esto propone. Y la parte posterior, la que le continúa, que contiene ya la imagen de Itzia, es decir, un autorretrato de ella misma, su propia imagen. Y quisiera saber que Kitsia nos contara un poquito cuál era su idea inicial para el proyecto, cómo postuló para estas prácticas y cómo es que fue variando y a partir de qué, cómo evolucionó. ¿Por qué decidió ella ocuparse a sí misma para plantear una temática sobre la hipocondria y la ansiedad en tiempos de pandemia? Y de qué manera los comentarios de los asesores, todo este feedback con los compañeros, la retroalimentación, fue cambiando, mutando la idea inicial. Fue realmente un proceso largo y difícil. Al principio no tenía una idea clara. Buscaba que en la primera sinopsis se hallara el pez dorado. Pero la verdad es que, con ayuda de los talleristas, asesores, mi mamá y mi tío,
logré ver en dónde realmente se encontraba la historia. Postulé con una noción vaga, era un proyecto con ideas sin aterrizar, que poco a poco iría evolucionando. Tuve que hacer una larga investigación, un par de entrevistas, realicé notas, apliqué los cuestionamientos que se me ofrecían. Necesité buscar y buscar, encontrar puntos de vista diferentes dentro de distintas películas y voces. Fue tardado, pero en tan solo un momento lo sentí. La gran idea que esperaba entonces llegó. En colaboración con mi hermana, Jimena Vega, me ayudó con su actuación y sentimientos ante la cámara, reflejando exactamente lo que quería. Por otra parte, Leo Añorbe fue una persona clave, que con su música vanguardista me apoyó, no solo dándome ese enfoque e inspiración, sino también siendo una de las partes más importantes dentro del cortometraje. La hipocondria y la ansiedad fueron 2 problemas con los cuales decidí buscar hacer conciencia a todos aquellos a los que llegara. Me di cuenta de que durante la pandemia ciertos miedos, preocupaciones y enfermedades habían brotado con mayor fuerza en varias personas. Como ejemplo particular, un ser querido muy cercano a mí ha presentado siempre episodios de hipocondria, especialmente agravados durante la contingencia sanitaria. Es por ello que me hizo el gran favor de compartirme su sentir, sus experiencias y sus esfuerzos al respecto. Estas situaciones me parecieron importantes de mostrar. Todo esto me permite abrirme a la idea del cine como un generador de cambio. Gracias a los estímulos, así como de las visiones por parte de asesores y compañeros, mi proyecto poco a poco fue tomando cuerpo, al hacerme buscar nuevos planteamientos. Como menciona David Lynch, tan solo tenía que adentrarme en el agua. Viernes 3 a.m. Otra vez no puedo dormir. Sé que estoy enferma. Me siento cada vez peor. Con la curiosidad enorme de imaginarme quizás a mí misma teniendo la edad que tiene Kitsia, ¿no? A los 13 años, postulando, ¿no? Teniendo como la valentía y este coraje como de postular a una convocatoria como esta de la Cátedra Bergman, pues me llama muchísimo la atención indagar un poquito más en cómo fue la experiencia de Kitsia, cómo fue tu experiencia a tan corta edad, tener compañeros de tan distintas edades y que tuvieran estos bagajes o estas quizás ya licenciaturas, que estuvieran en sus 20s, en sus 30s, tener estos profesores, estos asesores, a veces hasta de distintas nacionalidades o contextos, ¿no? Como qué se siente, ¿no? Como haber sido parte de esto, haber sido seleccionada, ¿no? Y de qué manera te fuiste adaptando como a este nuevo vocabulario y lenguaje, que si bien no lo tenías por no haber estudiado específicamente la materia cinematográfica o video, ¿no? De qué manera fuiste utilizando tus propias herramientas y traduciendo todo el discurso, ¿no? Y todo la retroalimentación que te daban, de qué manera tú la traducías, ¿no? Desde emocionalmente, psicológicamente, técnicamente, ¿no? De qué recursos te valiste, ¿no? O sea, ¿cuál fue la cámara que utilizaste? ¿Por qué utilizaste ese formato? ¿Por qué decidiste hacerlo en vertical? ¿Qué significa para ti? Etcétera, ¿no? O sea, como toda esta gama de decisiones, ¿no? Y además me parece que hay algo muy clásico en la primera parte del cortometraje de Kitsia, y hay algo mucho más personal y documentalístico. Entonces quizás ahí hay como 2 vertientes, ¿no? Y la pregunta sería otra pregunta más, ¿no? Como por dónde se querría ir Kitsia, ¿no? ¿Qué le gustó más del trabajo, ¿no? Si le gusta la cosa como archivística, ¿no? Y como ella misma generar un texto y una voz en off, o algo más también documentalístico, pero más de autorretrato, ¿no? Más autorreferencial, etcétera, ¿no? ¿Y qué opinas sobre la ficción y la autoficción y lo documental? Haber participado y haber compartido la experiencia con compañeros de mayor edad, personas muy diferentes entre sí, fue sin duda un constante aprendizaje. Lo que me trajo a participar fue mi reciente atención al cine. Algunos meses antes me interesé bastante por si realmente era algo que me gustara, por lo que Recontar el Porvenir representó para mí encontrar ese mundo que me encantó.
Durante este lapso, mi deseo por continuar con el arte me llevó a investigar más. Tuve muchos bloqueos creativos, pero las sesiones me impulsaron a seguir. Cabe mencionar que las constantes recomendaciones de diferentes cintas y libros expandieron mis formas de ver el mundo. Los distintos puntos de vista, experiencias, así como los proyectos dentro del taller me brindaron inspiración. Al recorrer este camino me encontré con muchos retos, sin embargo aprendí a no rendirme, a buscar, a ver el cine de una manera distinta. Con esto, logré hacerme de una voz dentro de mi cortometraje. Obtuve un aprendizaje mayor en el camino que en el resultado final. Considero que lo que les dije a ellos fue menor de lo que ellos me dejaron a mí, ya que las voces que me rodearon formaron para mí la idea e impulsos que necesitaban. Mi experiencia dentro del taller resultó en el estudio y la práctica. El constante apoyo, motivación e ideas repercutieron en el resultado final. La oportunidad de haber participado fue emocionante, adentrarme en un mundo desconocido con una gran cantidad de experiencias. Los vocabularios y lenguajes usados a los que debía adaptarme pertenecieron a algo que no había hecho antes. De la misma forma, tuve que traducir los discursos y retroalimentaciones, conformándolas con palabras más sencillas que fomentaran mi comprensión en ciertos aspectos. Dichos discursos y retroalimentaciones más tarde formaron parte de mi proyecto, así como las experiencias que obtuve. La idea de probar, tanto con herramientas propias como las que se me proporcionaban, crearon para mí nuevas formas de expresión. Hoy en día las cámaras de los celulares no solo son útiles, sino que además son excelentes, por lo que la cámara del móvil me funciona de maravilla, impulsándome a experimentar. Cada decisión fue difícil. Valorar las opciones y formar un juicio acerca de qué me parecía lo mejor correspondió a algo que no hice sola, pues necesité de mucha ayuda y distintos ángulos. Durante el proceso me di cuenta de que la apropiación, el documental y la ficción me gustaron. Finalmente, considero que el poder de la ficción de llevarnos a una representación de hechos que no están sucediendo en la realidad, sino que estén puestos en escena con actores, es magnífica y esencial dentro del video. ¿Cómo funciona el juego con el archivo para producir un efecto sensorial? ¿De qué manera puede el cine hacernos experimentar lo que la pandemia significa para quien hace rato ya se hallaba en casa, desconoce las redes sociales y no escucha las noticias? ¿Puede el cine socializar los relatos de quienes a raíz del confinamiento están más aislados que nunca? Sobre el cortometraje, el trabajo de Fernando Fuentes, titulado La memoria desvaneciente de aquellas flores, creo que desde el título ya se alude a una cuestión bastante poética. Yo quisiera que Fernando nos platique y nos hable un poquito del glosario de recursos estéticos, poéticos, lingüísticos que utilizó en su cortometraje y el porqué de su inclusión en cada momento. Que además debo decir que me parece súper acertada. Preguntaría también, enlazado a esto mismo, ¿qué significan para ti, Fernando, las múltiples capas, exposiciones, el blanqueamiento de la imagen, la disolvencia, la textura, la inscripción de la voz propia en el archivo histórico, y de qué manera manejó su voz, el ritmo, la cadencia, la corporalidad inscrita en ella y la textura? Al igual que de qué manera seleccionó los contenidos de un texto más amplio y desechó los sobrantes. Es una pregunta amplia, pero es un corto que tiene justamente múltiples capas y recursos, por lo cual intento referirme a ellos. Recuerdo mucho en las asesorías, específicamente con Fernando, en las que hablábamos de cómo trabajar con su abuela, con la imagen de su abuela, y cómo generar quizás una especie de comodidad, un lazo como natural para retratarla a ella, para acercarse a ella, que no le fuera como muy artificioso, ¿no? Que no le fuera artificial, y pues recuerdo que fue algo como muy bello porque había como una diferencia de opiniones
pero lo cual no decía que fueran contradictorias o que fueran... que fueran en afán como de una discusión, sino que más bien recuerdo que Urrusti tenía como cierta perspectiva más documental al respecto de cómo filmar a la abuela, y recuerdo mucho también que a mí me parecía muy interesante hacer una analogía con el archivo fílmico, ¿no? O sea, como qué podíamos encontrar de la abuela, es decir, qué podíamos encontrar de la vejez y qué metáforas y analogías podíamos construir a partir de ello, como para que no fuese tan literal, es decir, la vejez, por verla a ella vieja en distintos planos, ¿no? En plano, en close-up, en plano medio, o ver su contexto, ¿no? Literalmente, muy, muy literalmente, ver su casa, ver sus propias plantas, ver su propio ambiente, ver su ropa, ¿no? Creo que lo interesante de este ejercicio, que a mí me parece increíble, ¿no? Con la Cátedra Bergman, lo que están haciendo con este programa, es qué se puede hacer con lo que uno tiene, con la propia memoria, con la propia vivencia, y qué se puede hacer con un archivo fílmico que tiene contenidos específicos, ¿no? Es decir, tiene películas de época, algunas actuales, tiene cosas que tienen que ver con contenido político, histórico, social. Entonces, ¿cómo podemos apropiarnos de esto, ¿no? Y cómo podemos volverlo nuestro, porque en efecto hay algo nuestro allí. Hay algo en nuestra sociedad, hay algo en nuestras personas, hay algo en nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra familia que está allí. Lo interesante es ver cómo con el mismo archivo, cada alumno, cada participante hace algo distinto, ¿no? Algo propio. Y en verdad también reinscriben una memoria más en ese archivo que de por sí ya tenía memoria. Yo le llamaría, y me gusta mucho, la palabra de palimpsesto, ¿no? Que es como hacer capas y capas y capas y capas de escritura sobre algo, ¿no? Sobre un texto. Hijo de mi alma, ponerse uno a pensar tantas cosas. Ya más bien se le olvida a uno todo. Solo de esas noches que no pueda dormir, vuelta para un lado, vuelta para el otro. La memoria desvaneciente de aquellas flores es un cortometraje que habla de mi bisabuela María de la Luz, que a sus 101 años sigue siendo parte fundamental de mi familia. Creo que una forma de plantear el cortometraje es cómo representas la memoria de una forma visual, específicamente hablando de alguien de 101 años. Hay que decir que el material de la Filmoteca se me hacía muy difícil de manejar, no solo por su valor histórico, sino porque el sello de cada uno de los realizadores estaba impregnado ahí. Y al mismo tiempo mi acercamiento no quería que fuera tan lineal, si se puede decir de esa forma. Quería que fuera una exploración de estas memorias. Tuve que replantear la forma en la que me acerco a la imagen cinematográfica y pensarlo de una forma pictórica. Cuando me refiero a una forma pictórica, me refiero a pensarlo como un pintor que pone una capa de color y sobre esa va a poner otra y sobre esa pondrá otra. Y así fue como me acerqué a este cortometraje. Eso, en primer lugar, me quitó este miedo que tenía hacia el material. Y al mismo tiempo lograba crear visualmente lo que yo quería proyectar. El ritmo está dictaminado por la voz de mi bisabuela, por tomar tiempo y tener estas sensaciones que se crean, ¿no? Estos vacíos entre un pensamiento y el otro. Y eso es lo que a mí me interesaba. Este proyecto nació de una necesidad de contar la vida de mi bisabuela, o un acercamiento a esta vida, y también crear algo para mi familia en estos tiempos difíciles de pandemia que nos han afectado a todos. Este proyecto es una carta de amor a mi bisabuela y una carta de amor a mi familia.
empieza uno a recordar. Me acuerdo que veíamos la hilera de soldados que pasaban por allá, por la carretera. Y escondían a las muchachas, a mis hermanas. Las escondían en un túnel que había por allá en el cerrito, que porque los soldados se llevaban a las muchachas. Fernando, me gustaría preguntarte por último, ¿de qué manera construiste las metáforas sobre la vejez, la esencia de la vida, el tiempo presente y el futuro, y la memoria, tanto histórica como personal? Y para ti, ¿cuál fue la moraleja de este cortometraje? Creo que la respuesta a esta pregunta viene de diferentes directrices. En primer lugar, esta dificultad que yo tenía para relacionarme con el archivo fílmico, y dentro de esta dificultad, el archivo fílmico que se me hizo más natural, el acercarme, fue el archivo que contenía imágenes de la naturaleza. Y en segundo lugar, fue escuchar a mi abuela, ¿no? Escuchar a mi bisabuela, saber cómo era su día a día, saber qué era lo que ella le interesaba en ese momento y cómo se relacionaba con todo. Saber que parte importante de su día a día eran sus plantas. Y se me hizo algo muy bonito. Así que dentro del cortometraje quise honrar este día a día de mi bisabuela. La búsqueda del cortometraje es un indagar en estas memorias. Y la memoria no es lineal. La memoria viene y va. Algunas cosas recordaremos la esencia emocional, ¿no? La esencia emotiva de algo. Nadie está en la cabeza de la otra persona para comprender su memoria. Sin embargo, quise crear estas capas visuales que intentaran deslumbrar la vida. Creo que la memoria histórica es creada por los individuos. Creo que no existe si no es por estas memorias heredadas, por estas historias que nos cuentan nuestros padres y nuestros abuelos. Este cortometraje fue pues un intento de regresarles un poco de lo que me han dado y de lo que me ha dado mi bisabuela. Y creo que lo que me alegró de este cortometraje fue el vínculo que tuvo con diferentes personas ajenas a mi familia. Tuvieron un vínculo personal con el cortometraje, cosa que yo no esperaba y que me llena de felicidad. Porque es esta memoria, ¿no?, que todos tenemos por nuestros seres queridos y por las cosas que son cercanas a ellos. Su día a día, sus preocupaciones y, pues sí, sus flores. Me gustaría felicitar a DocsMX, a la Cátedra Bergman, a la Filmoteca de la UNAM y a TV UNAM por generar estos espacios que me parecen esenciales, y más aún en este tipo de épocas, ¿no?, de etapas como la que estamos viviendo, ¿no?, de posibilitar un encuentro entre gentes que nos encontramos pues tan a la distancia y sin posibilidad de estar en contacto, ¿no? Generar este espacio en el que se puedan crear ideas, cruzar ideas, reflexionar sobre un tema en común que nos apasiona y el cual es el cine. Además de decir que, pues bueno, la idea en sí misma de permitirles a los participantes y convocarles para poder incidir en algo que es de alguna manera como tan oficial, ¿no?, y que es la memoria que nos representa, ¿no?, que es algo, son como contenidos nacionales, ¿no?, que tienen un peso súper relevante, que es como una cosa como sobre algo sacrílego, ¿no?, volverlo antisacrílego, ¿no?, este gesto como de dejar tocar, dejar incidir, dejar mostrar la voz propia en algo que ya existía, ¿no?, en algo como tan formal como lo es el archivo, ¿no?, que a veces puede parecer como lejano, que nos es como muy, ¿no?, como muy fuera de nosotros.
me parece muy lindo este ejercicio, esta práctica, ¿no? Y este permiso para experimentar, y pues ideal que suceda dentro de la UNAM, ¿no? También pues toda la selección, toda la manera, la metodología en la que invitan a las personas, en la que se selecciona, me parece pues súper democrática, súper viva, súper orgánica, y la verdad es que yo misma viví una experiencia increíble y fue una bendición, y me siento como muy agradecida de haber podido vivir esto con ellos, porque yo misma crezco, ¿no? O sea, yo misma crezco al reflexionar sobre estos temas.